Lo primero que quiero decirte es estas palabras. Repite conmigo, diga conmigo: no es como tú crees. Ahora mira al que tienes al lado y dile: no es como tú crees. Porque yo creía que era así y resulta que Dios dice: no, no es así, es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero hablar de esto y quiero enseñarte algo y quiero que prestes un poquito de atención. Vamos a ir a Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18, y quiero compartir cosas que estoy descubriendo de cómo es Dios. Porque ¿sabes lo que nos pasa? Es que no conocemos a Dios. Cantamos de Dios, hablamos de Dios, predicamos de Dios, pero no conocemos a Dios. Así que dile al que tienes al lado: vamos a conocer a Dios. Así que no es como tú crees. Vamos a ir a Éxodo capítulo 13, versículos del 17 y 18. Y si tienes tu Biblia, te pones un instante de pie para que leamos esto en reverencia a la palabra de Dios. Ponte en pie y lo leemos. Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: y luego que Faraón dejó ir al pueblo. Conocen la historia, ¿verdad? Cuando Faraón dejó ir al pueblo. Si no lo has leído en la Biblia, lo has visto en la película de Moisés. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios, ¿qué dice? No los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba como cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease. Diga conmigo: rodease. ¿Sabe? Para que te hagas una idea, si tú mañana que tuvieras que viajar hasta Sevilla, me imagino que irías por Murcia, Granada y a Sevilla, ¿verdad? Pero Dios dijo: no, si quieren ir a Sevilla, se van a Barcelona, París, Noruega, bajan por Alemania, Suiza, Italia, San Sebastián, Madrid y Sevilla. Dile al que tienes al lado: no es como tú crees. Vamos a orar. Padre, pedimos que tu palabra corra y sea glorificada. Haga para lo que va a ser enviada, Señor, y enséñanos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Repita conmigo: yo no sabía que este era el camino. Más fuerte, otra vez. Perfecto. Ahora dile a la persona que tienes al lado: yo no sabía que sucedería así. Porque no es como yo creo. Miren, Dios nos llamó a creer que sucedería, pero no a creer cómo sucedería. Ese es el gran problema que tenemos, que somos narizudos. Tú cree y déjale el cómo a Dios. ¿Alguien dice amén? Pero nos gusta meternos donde no nos llaman, ¿verdad? ¿Alguien dice amén a lo que estoy diciendo? Silvana ha hecho así con la cabeza y es verdad. Sí, ¿no, Silvana? Tú eres de la que se meten en lo que no la llaman, ¿no? Y Juan dice: uy, si tú supieras. El cómo le pertenece al que lo hace. ¿Sí o no? Si yo te prometo a ti 1.000 euros, a ti no te importa cómo los voy a sacar para dártelos. Pero resulta que los creyentes nos metemos más en el cómo que en aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y si seguimos mirando el cómo, nos vamos a frustrar creyendo que lo que hemos creído no lo vamos a lograr. Porque muchas veces el preguntarnos cómo nos hace perder el enfoque de la promesa que Dios nos ha dado. Yo he escrito ahí algo que quiero que grabes en tu corazón. Creer define lo que va a suceder, no cómo va a suceder.
Dios nos prometió que nos daría esta ciudad. Pues no es como nosotros creemos. No es como yo siempre he creído, y he creído que el camino era el corto por ahí para llegar a la tierra de mi promesa. Quizá tú tienes promesas de Dios, pero Dios te dice que el camino corto no, que vas a rodear para llegar donde Él quiere llevarte. ¿Alguien dice amén a lo que estamos diciendo? Más que nunca en este tiempo debemos enfocarnos en creer que Dios está haciendo algo y no distraernos en el cómo lo puede hacer. Yo necesito un gran lugar en Torrevieja, pero si sigo mirando cómo, no lo voy a lograr. Porque si tú estás queriendo algo para tu familia, como Dios no te importa, solamente cree que Dios lo hará. El cómo es problema de Él. Apláudele a Él. Miren, nada del cómo de Dios tiene lógica humana. El cómo de Dios nos desborda. ¿Cómo voy a llegar a la tierra prometida? Pues no es por el camino corto, es por el largo. Mientras esperas que Dios haga el camino más corto, te provoque el milagro ya, estés más tranquilo, parezca más efectivo, Él te lleva por el más largo, el más difícil y el más peligroso. El camino de tu promesa no va a ser fácil. El camino de lo que Dios nos prometió a Río de Vida no va a ser fácil. Pero olvidémonos del cómo y sigamos creyendo que Dios hará algo increíble. Y esto es lo que estoy aprendiendo en este tiempo. Yo he escrito una frase, esta no está allí, pero grábatela en el corazón. Dios no se centra en tu comodidad, sino en tu milagro. Ya está. A Dios no le importa si tienes que caminar más. Dios quiere que logres aquello que te prometió. Dile que tienes al lado, no es como tú crees. Estás esperando un milagro de sanidad, no es como tú crees. Estás esperando que tu familia venga a los pies de Cristo, no es como tú crees. No, yo pastor, yo lo vi ya. ¿Qué viste? Había un culto y ellos estaban con las manos levantadas recibiendo a Jesús. No es como tú crees. Tenemos que empezar a entender y a comenzar a discernir cómo trabaja Dios. Y sabes, hay algunas cosas que quiero hablar, pero hay algo que tenemos que entender. Dios es intencional y siempre está haciendo algo. Siempre. Dios en este momento, mientras tú estás sentado en este lugar o sentada, Dios está haciendo algo. Y no solamente Dios está haciendo algo, sino que Dios hace en tu vida las cosas por algo. Y es más, déjame descubrirte otra virtud de nuestro Dios. Y es la siguiente: cuando Dios no hace nada, también está haciendo algo. ¿Alguien dice amén a lo que estamos hablando? Porque Dios no hace o deja de hacer nada por nada. Él siempre hace algo por algo. Y cuando no hace nada en tu vida, es porque está haciendo algo en tu vida. Apláudese, ¿lo estás entendiendo? Pastor, es que Dios no está haciendo nada. Gloria a Dios, dale gloria al Señor, porque si no está haciendo nada es porque Él está haciendo algo, porque Él es intencional. Dile que tienes al lado, no es como tú crees. Eso quiere decir que aún el nada de Dios produce algo. El nuestro no. Te sientas en el sofá y no ganas dinero. Pero Dios no. Dios decide no hacer algo en tu vida y tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que tú no lo sabes o no lo sientes. Y ese es nuestro problema, porque estamos siempre centrados en el cómo. Olvídate del cómo. Y que no lo sientas o no lo sepas no detiene a Dios para hacer lo que tiene que hacer. Él sigue haciéndolo.
Le da igual, lo siento. Hay gente que llega aquí, hay pastores que no siento que Dios está haciendo nada. Pues Dios está haciendo algo en tu vida. Lo que pasa es que no lo ves. Hay pastores que Dios no está haciendo nada en tu vida. Pues si Dios no está haciendo algo en tu vida, es porque Él está haciendo algo en tu vida. Dile que tienes a la lupillas ya, ¿o qué? Y déjeme decir, a pesar de que no lo veas, a pesar de lo que no lo sientas, a pesar que parece que no avanzas, Dios está haciendo algo. Así que quédate con esto. Cuando Dios hace o no hace, siempre produce resultados. Y por eso yo tengo dos opciones en la vida. Diga conmigo, dos. Una es descansar en el hecho de que Dios está haciendo algo. Y la segunda es desesperarme porque no veo lo que Él está haciendo. Y aquí hay gente desesperada porque parece que Dios no está haciendo algo. Y hay otros que dicen, gloria a Dios, tenemos que estar en el cine, tenemos que pasar por este proceso, tengo esta situación en la familia, pero yo estoy confiado que en cualquier momento Dios va a desatar aquello que lleva mucho tiempo atado. Solo hay dos opciones, que por cierto, la desesperación se produce por la falta de revelación de entender lo que Dios hace. Como no conocemos a Dios, por eso te desesperas. Ay, ¿qué hago ahora? Y no tengo para pagar. Y el gran apagón, algunos están con el gran apagón. Me pregunto cuántos de aquí, porque conozco a alguno que compró papel higiénico, agua y leche hasta morirse en el tiempo de confinamiento. Algunos ya están ahí. Vamos a comprar todo el papel higiénico que haga falta porque viene el gran apagón. ¿Qué te crees, que Dios no sabe que viene el gran apagón? Si viniera. ¿Y tu vida no está en las manos de Dios? Que de la misma manera que los peces y el pan no se acabó cuando alimentó a los 5,000, puede ser que haya un milagro en el rollo de papel de higiénico de tu casa que nunca se acabe. Es que no tienen imaginación de lo que Dios... ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuántos creen en cosas grandes de Dios? Pero la desesperación se produce por la falta de revelación de entender lo que Dios hace y cómo lo hace. Por eso hay gente que manipula, por eso hay gente que se mueve por detrás, por eso hay gente que va en las espaldas intentando hacer lo que ellos creen que Dios debería hacer. Esa gente no le cree a Dios, esa gente solo manipula para llevar a su terreno todo lo que quiere. Cuidado con ese tipo de gente, porque el que está confiado en el Señor no necesita hacer nada de eso. Y Dios va a obrar de la manera que menos esperas. Dile que tienes a la sorpresa. De la manera que menos esperas. Porque no es como tú crees. ¿Alguien dice amén? Otra de las cosas que tenemos que entender de Dios es que donde tú estás hoy posicionado va a determinar lo que ves. Y lo que ves va a determinar aquello que haces. Pero resulta que tú y yo estamos caminando por una tierra donde prácticamente todos vemos lo mismo. Eso quiere decir que yo hago conforme a aquello que veo. Por eso en la oración tenemos que cerrar los ojos, para dejar de ver lo que vemos aquí y comenzar a ver lo que se está mostrando allá. Y tenemos que entender esto. Eso quiere decir que si no entiendo lo que Dios está haciendo, es porque no puedo ver lo que Dios está viendo. Y déjame recordarte algo. Tú estás aquí, yo estoy aquí y solo veo esto. Pero Dios está sentado en su trono y no solamente ve esto, sino ve esto y aquello que yo todavía no puedo ver. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Así que baja el ritmo de estrés, baja el nerviosismo, baja el corre. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y qué va a suceder? Quédate tranquilo porque tú no puedes verlo. Pero ¿sabes qué? Yo solo veo la montaña, pero Dios ya ha visto lo que hay detrás de la montaña. Yo solo veo el hoy y Dios ya ha visto el mañana.
Aplaude al Señor. Y yo tengo que entender esto con todo el corazón, aleluya, y conocer a Dios. Y yo he escrito ahí una frase que creo que es muy importante: pero a menudo Dios no te da lo que quieres hoy, porque Él tiene algo mejor preparado mañana. Gloria a Dios, porque hoy no me lo das, porque el hoy boicoteará el milagro que Dios tiene para mí mañana. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Por eso Dios a veces tiene que decir no, ahora no, porque yo ya he visto lo que hay detrás. ¿Estamos aprendiendo algo? Por eso Apocalipsis 3:7 dice así, y ahí está la imagen, dice así: lo que yo abro nadie lo puede cerrar, y lo que yo cierro nadie lo puede abrir. Da igual lo que haga la gente, da igual lo que diga la gente, da igual lo que piense la gente, da igual lo que hagan a las espaldas. Dios es único. Él abre lo que nadie puede cerrar, y Él cierra lo que nadie puede abrir. ¿Cuántos dicen amén? Mi vida está segura en las manos de Dios. Por eso tengo que entender, esas palabras son de Jesús, y yo, esas palabras son tan grandes que no me caben en mi cabeza. Dios lo hace perfecto. Deja de sufrir. Deja de llorar. Deja de moverte por las espaldas. Deja de hacer tu propia obra, y deja que el Espíritu Santo se mueva. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando y la importancia que tiene esto? Dios es grande. Dile al que tienes al lado: no es como tú crees. No es como tú crees. Por eso en Juan capítulo 11, ¿recuerdan la historia? Cuando le dicen a Jesús: ven que Lázaro está muerto, y que era urgente que fuera ya. Jesús le dice a sus discípulos: hey, escúchame un momento. Lázaro no está muerto, él solamente, ¿qué? Durmiendo. Porque lo que para nosotros es muerte, para Jesús es un sueño. Y seguimos hablando de la muerte de nuestros Lázaros, cuando tendríamos que atrevernos a hablar del sueño de los mismos. Porque lo que tú llamas grandes problemas, Dios le llama grandes procesos. ¿Alguien dice amén a lo que estamos hablando? Así que baja de esa historia. Baja de ese corre. Y Dios ya no hará con nosotros lo que tiene. Llevamos meses con puertas cerradas y ya no vamos a lograr. ¿Y qué habrá pasado? ¿Y qué habrá? Me da igual, Dios ya vio mi mañana. ¿Qué nombre le estás poniendo a lo que vives? ¿Lázaro duerme o Lázaro está muerto? ¿He perdido mi trabajo o quizá me van a promocionar? ¿Cómo estás llamando a la situación? ¿Mi matrimonio se rompió o mi matrimonio va a entrar en un nuevo nivel después de este problema que hemos sufrido juntos? ¿Cómo estás llamando a tus problemas? ¿Qué nombre le estás poniendo? ¿Sabes? Es tiempo que hagamos como Jesús. Lázaro está muerto. No, solamente está dormido. Deja de vendar a lo que tú llamas muerto y sácalo de la tumba, porque todavía tiene mucho que hacer. Dile de nuevo al que tienes al lado: no es como tú crees. ¿Sabes? Dios, en esta historia, Dios orquesta la salida de Egipto de una manera que ni Faraón se podía imaginar. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones, lo está haciendo a cosa hecha para que el enemigo no pueda imaginarse lo que va a pasar con nosotros. Eso fue lo que pasó. Y yo he escrito ahí algo que creo que es muy importante. Lo que hace Dios no se puede razonar, solamente se puede creer. Así de sencillo. Deja de darle vueltas y buscarle la pata escondida. No se puede razonar. Lo que Dios va a hacer nos va a dar la vuelta a todos.
400 años estuvo el pueblo de Israel, 10 generaciones, oprimidos, deprimidos y esclavos. ¿Sabes hasta cuánto? ¿Sabes cuándo el pueblo de Israel comenzó su liberación? En el momento que dice la palabra de Dios que clamaron a Dios. Porque déjame decirte una cosa, Dios siempre respetará el nivel espiritual en el que te quieres quedar. ¿Me oíste? Si tú quieres quedarte como un calientabancas de la iglesia, Dios te va a respetar y dice, oye, ahí te quedas. Si te quieres quedar como una persona que no le cree a Dios, pero va a la iglesia, hey, tranquilo, Dios no te va a abordar. Dios, el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo no tira de la gente. Jamás Jesús tiró de alguien. Le dijo a todo el mundo las siguientes palabras: sígueme. Y tenemos que entender esto para poder. Y sabes, el pueblo de Israel estuvo 400 años oprimido, deprimido, como esclavos, golpeados, hasta que a alguien se le pasó la idea de decir, clamemos al Señor para salir de esta situación. Y no voy a entrar en el tema de la oración, pero si quieres salir de donde estás hoy, comienza a orar. ¿Alguien dice amén a lo que estamos hablando? El tema es que el Dios que tú ves es el Dios que consigues. Todos aquí vemos al mismo Dios, pero experimentamos experiencias completamente distintas. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a Capernaum, a su tierra? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que allí no pudo hacer ningún ¿qué? Milagro. Porque algunos vieron al carpintero, pero otros vieron al Cristo. Aquí hay gente que solamente ve el carpintero, o que ve el colega, o que ve el que me salvó, o que ve al tengo paz en mi corazón. O algunos de vosotros tenéis un Dios que, bueno, si voy a la iglesia mi mujer dejará de darme la vara. El Dios que tú ves es el Dios que consigues. Otros tenéis un Dios revolucionariamente católico, apostólico y romano. Otros veis a un Dios pentecostal, que el que peca, ¡pum! Y si la mujer no lleva una falda hasta los pies y un velo, algunos tenéis un Dios legalista. Y déjame decirte una cosa: lo que ves, consigues. Y te dejo esta frase que es graciosa y que es buena. Si ves al carpintero, lo único que obtendrás son muebles. Pero si ves al Cristo, vas a obtener milagros. ¿Cuántos dicen amén a lo que estamos hablando? Eso es una realidad. Porque el Dios que tú ves es el que consigues. Y Éxodo 3, si me acompañas un momento, porque la pregunta no es ¿por qué no veo milagros? Hay gente que dice, pastor, es que no veo milagros. No, la pregunta no es ¿por qué no veo milagros? La pregunta es ¿qué Dios estás viendo tú? Porque yo estoy viendo los milagros y tú no. ¿Me escucharon? ¿Cuántos están viendo en este tiempo milagros? Levanta tu mano si tú eres uno de ellos. Mira las manos que hay. El problema, ¿sabes cuál es el problema que tenemos? A mí me viene la gente y me dice, pastor, ¿sabes? Cuando yo llegué a este país, a España, no tenía trabajos, no tenía papeles y no tenía nada. Vi milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro de Dios. Ahora tienen papeles, ahora tienen 1.500 euros de sueldo y ahora dicen, no hay milagros. ¿Eres bobo o qué? ¿Alguien me entendió lo que estamos hablando? Porque yo cada vez que veo una barra de pan en mi mesa ha habido un milagro de multiplicación. No sé si hay alguien que me entiende. Cada vez que vengo el domingo y estamos adorando al Señor, hay un milagro que ha sucedido en la ciudad. Que cada vez que veo a mi familia bien, hay un milagro. ¿Qué Dios ves tú? ¿Se dan cuenta? Dile que tienes a la no como tú crees.
Ahora, Éxodo capítulo 3, versículos 7 y el 10. Si puedes abrir tu Biblia, dice así. Éxodo capítulo 3 dice que oraron por ser libres. Y mira lo que Dios hace. Éxodo 3, versículo 7. Dice luego el Señor. Toma nota de esto porque es muy importante y vas a entender algo más de Dios hoy. Dice, dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de ¿quién? De mi pueblo. ¿Que está dónde? No me toquéis más, por favor, está bien. Que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿De quién oyó el clamor Dios? De su pueblo. ¿Lo vio? ¿Vio el sufrimiento? ¿De acuerdo? Dile que tienes a Dios, dile que tienes al lado: Dios está viendo tu clamor y tu sufrimiento. Ahora vamos a ir al versículo 10, porque mira lo que Dios hace. Y eso es lo que tú y yo no entendemos todavía. Pastor, es que estoy orando y Dios no responde. Es que he orado y he orado y he orado y he orado y no pasa nada. Porque no entendemos a Dios. Por eso quiero mostrarles al Dios que tenemos, para que de una vez por todas lo entendamos. Versículo 10 dice, aquí dice, le está hablando a Moisés ahora. Del versículo 7 al 10, Dios está hablándole a Moisés. Dice, he oído el clamor y el sufrimiento del pueblo. Versículo 10 dice, Oye Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El pueblo clama a Dios. ¿Y a quién le responde Dios? A Moisés. Vamos a ver. Si yo oro a Dios, yo pienso así, ¿vale? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero si yo oro a Dios porque tengo un problema, quiero que Dios me responda con un milagro. ¿A quién? A mí. ¿Pensamos todos igual o no? ¿Vale? Señor, necesitamos un templo en Torrevieja. Pues estoy esperando que Dios me responda a mí. Pero en este pasaje el pueblo clamó y Dios le responde a Moisés sobre mi problema. Ahora tenemos que entender algo, porque muchas veces Dios no responde a nuestro problema, sino que le habla a nuestra respuesta y a nuestro milagro. Y eso me hace pensar que Dios está hablándole hoy a alguien del problema que yo tengo, para que me saque de la situación en la que yo me encuentro. ¿Alguien dice amén a lo que estoy diciendo? ¿Hay alguien que pueda creer esto en esta mañana? Que se está corriendo la voz de que necesitamos un templo inmenso. Tocamos puertas y no se abren. Hemos clamado a Dios y Dios no nos dice nada, pero Dios le está hablando a alguien en este momento. Hay un Moisés que está recibiendo y siendo la respuesta de Dios, y tú y yo estamos aquí. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si hay alguien que se está moviendo para tu futuro hoy. No sé si llevas años pidiéndole algo a Dios y Dios está preparando la persona que va a provocar que ese milagro se vea en tu vida. Pero he aprendido algo de Dios. Dios nunca responde a tu problema, ordena la respuesta. Por eso no te desesperes. Mi amor, el Señor no ha hecho nada todavía. Tranquila. Él está hablando con alguien en este momento. Dile que tienes al lado: no es como tú crees. ¿Estamos entendiendo a Dios un poquito más hoy? Nos vamos a ir con la cabeza así. Luego vas a tener que volver a escuchar la prédica. Si la quieres en PDF te la mando, para que la tengas en casa y puedas meditar en todo esto. Ahora, fíjate que, y ahí lo he escrito, y creo que es muy importante: nunca la respuesta de Dios tiene el color que esperas. Es una forma coloquial de decirlo, pero nunca. Lo que le estás pidiendo a Dios viene de una manera que no esperas. Así que abre tu corazón, porque Dios te puede sorprender en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así de sencillo. Aplaude al Señor. Dios te puede sorprender. Ahora, esto es interesante. Pasan muchas cosas y ahora se van de Egipto.
Y me imagino que por años planificaron el viajecito. Tengo que terminar ya. Iremos por la tierra de los filisteos, por donde van todos, la autopista que hay, por la costa, por el camino más rápido a la promesa de Dios. Y me imagino que todos estarían preparando sus mapas y diciendo: bueno, Moisés, este es el camino más corto, en 15 días llegamos ahí. Y resulta que Dios dice: no, ese no es el camino, porque no es como tú crees. Hay un camino más largo, un camino más difícil, un camino que os va a tomar años en cruzarlo, ¿de acuerdo? Y encima ese camino no tiene puente, porque el otro tenía puente, este no. Y ahora que el pueblo decide obedecer a Dios y decir: ok, vamos por donde Dios dice, comienzan los problemas. Porque algo que tenemos que entender es que los milagros que queremos de Dios van a producir problemas. Y el primer problema es Faraón detrás, queriéndolos matar. Y el segundo problema es el Mar Rojo delante, lleno de agua, con 600,000 personas que no se podía cruzar. Y te invito a leer en casa Éxodo capítulo 12 del 19 al 21. Y hay dos cosas que he descubierto que yo nunca las había visto. Perdónenme que soy su pastor y a veces no me doy cuenta de algunas cosas de la Biblia. En primer lugar, dice que estaban delante del Mar Rojo, no podían pasar, y el ejército de Faraón con 600 carros venía a matarlos a todos ellos. Y dice la palabra de Dios que la nube Shekinah de Dios, que estaba delante de ellos, se comienza a mover y se posiciona detrás de ellos. Entre el ejército de Faraón y ellos, la Shekinah de Dios, y yo nunca me había dado cuenta de esto, se puso, y dice la palabra de Dios, léanlo en casa, a espaldas del pueblo de Dios se puso la gloria de Dios. Y déjame decirte una cosa, quizá en este momento ves problemas muy grandes, situaciones muy difíciles, ves tu problema que se llama Faraón y sus ejércitos. Pero déjame decirte una cosa, Dios ha puesto la nube de su gloria entre tú y tus problemas. Solo los puedes ver, pero déjame decirte algo de parte de Dios: no te alcanzará esa pesadilla que lleva por años atormentando tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La gloria de Dios es mi escudo. Apláudele a Él. Y la segunda cosa importante, leí en ese pasaje, porque yo siempre vi en la película a Moisés que levanta el brazo así y hace el mar así. ¿Lo vieron en la película? Dice la palabra de Dios que durante toda una noche, dice que hubo un viento recio que sopló. Y de poquito a poquito, mientras ellos estaban durmiendo, el mar comenzó a abrirse. Pero necesitó 8 o 9 horas de toda una noche para abrirse. Y la segunda cosa que me di cuenta es que los milagros de Dios no son instantáneos, son progresivos. Y posiblemente ahora estás a punto de ver un milagro completado, pero no lo has creído porque no lo has visto abierto del todo. Y estás en medio de la noche. Y déjame decirte una cosa, tu milagro ya está funcionando. ¿Cuántos dicen amén? Y ¿sabes lo que me sorprende de todo esto? Porque el Mar Rojo, según los discipulados, según los teólogos, representan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el Mar Rojo para los cristianos significa bajar a las aguas del bautismo. Pero ¿sabes? Se nos escapó por años una frase que pone: yo alucino porque los dos únicos lugares donde Dios habla del viento recio es en Pentecostés y es en el día que se abrieron los mares. ¿Quieres el milagro? Busca el sacrificio de Cristo y la unción del Espíritu Santo, y tu mar se abrirá de par en par. ¿Cuántos dicen amén a lo que estamos hablando? Yo no sabía que era por aquí. Raquel, yo no sabía que esto iba a suceder así.
Iglesia, yo no sabía que este era el camino que tendríamos que recorrer. No sabía. Yo tenía sueños y pensaba que iba a ser de una manera. Aún en mi familia, con mis hijos, aún en las cosas que yo he hecho en la vida. Tengo 51 años y yo pensé que iba a ser de otra manera. Y anoche se lo decía al Señor: Señor, yo pensé que iba a ser diferente. Y probablemente hay muchas personas, y si puede venir la banda de música, que sienten lo mismo. Yo pensé que iba a ser diferente todo esto. Y ya no hablamos de la iglesia, sino de tu trabajo, de tu familia, de lo que te ha pasado en la vida. ¿Cuántos sienten que se están dando cuenta ahora que pensaban que era de una manera, pero Dios lo está haciendo de otra manera? ¿Hay alguien que puede dar testimonio de eso conmigo? Déjame decirte una cosa y mostrarte una cosa. ¿Por qué Dios los llevó por el camino más largo? Y quiero terminar con estas palabras y decirte lo siguiente: es que el problema que tienes enfrente no es para acabar contigo, es para acabar con aquello que quiere acabar contigo. Cruzar el mar rojo no era para poner a prueba a los israelitas, era para ahogar al faraón con todo su ejército. ¿Qué quiero decirte? Que este camino largo por el que estás caminando para ver tu milagro, este camino largo que estás caminando para ver como iglesia lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestros pruebas, se nos está metiendo la arena entre los pies. Todo esto, déjame decirte una cosa, no es para acabar con nosotros, Dios quiere acabar con aquello que nos está persiguiendo, aquello que nos está atormentando, aquello que por años lleva diciendo: no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, no lo vas a hacer, eres un fracasado, eres una fracasada, no vas a poder con aquello que Dios tiene para ti. Y déjame decirte una cosa: en este tiempo ese faraón se va a ahogar, porque el mar se abrirá para que tú pases y para que el faraón se ahogue. Por eso yo he escrito esas palabras con las que termino en esta mañana: el mar que te acorrala es para tus enemigos. Pastor, me está costando mucho. Gloria a Dios, Dios va a ahogar a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, esto está poniéndose muy largo, yo no puedo más. Déjame decirte una cosa: sigue hacia adelante, porque ahora no lo entiendes. ¿Sabes cuándo entendió el pueblo de Israel por qué tenían que coger el camino más largo? Cuando estaban al otro lado de la orilla, viendo cómo el mar se cerraba y sus enemigos se ahogaban en el mar. Déjame decirte algo que creo que es muy importante, porque no es como tú crees. Alguien dijo una vez: la vida se vive hacia adelante y se entiende hacia atrás. Solamente cuando Dios haya hecho el milagro en tu vida, mirarás atrás y dirás: ahora entiendo porque Dios me trajo por este camino tan interminable, tan largo, tan difícil y tan complicado, porque Dios está haciendo algo en mi vida y Él me estaba preparando para que todo lo que quería terminar conmigo terminara detrás de mí.